repente todo y yo pensé que ya me había salido. Ok, estamos bien entonces. Le decía yo Sí, que lo interesante aquí en este último momento del pacto, ya que hemos visto varios, es que cada vez a nosotros los lectores nos va quedando más claro qué es esto de el pacto de Dios en singular y de Dios hacia nosotros y no el, o sea, nunca se va a decir en la Biblia el pacto de David con Dios. No existe tal cosa, sino es el pacto de Dios con David, el pacto de Dios con Abraham, el pacto, si me explico, es siempre es de Dios hacia el hombre, nunca es el hombre el que establece el pacto, nunca el hombre puede poner condiciones ni establecer fidelidades porque no puede, pero Dios sí quiere y sí puede. Aún a sabiendas de que el hombre falla, él quiere voluntariamente y por puro amor serle fiel. Esto es el núcleo del Evangelio, porque es cuando uno se pregunta, ¿por qué quiso él si él sabía cómo éramos? ¿Qué es el hombre para que él lo tenga en alta estima? Que decidió voluntariamente, aún sabiendo cómo éramos, de querer ser fiel por su amor a nosotros, aun cuando nosotros seamos fieles. Entonces, eso hace que no solo entendamos mejor el concepto del pacto, sino celebremos el amor de Dios en su máxima expresión cuando se cumplió todo en Jesucristo. Por eso la palabra evangelio significa buena noticia. No se trata de anunciar que la gente se va a ir al infierno, se trata de anunciar que creen. Dios decidió amarnos y ser fiel, aunque nosotros seamos infieles, y ha enviado la gran noticia es que ha enviado a su Hijo para cubrir todas las deudas que teníamos y no haya ningún impedimento para poder recibir este gran regalo del amor de Dios. Esa es la gran noticia del Evangelio. Entonces vamos a ir ya capítulo por capítulo y recordemos, estamos aquí en la etapa del reino, ya pasamos por 5 etapas anteriores y en cuestiones del pacto estamos en la última del Antiguo Testamento, y va a quedar aquí en espera de que ya se cumpla todo en Cristo. Ya hemos visto el desarrollo de este concepto del pacto, quizás más claro, quizás más amplio, pero luego con los profetas nos van a ayudar a afinar cada detalle del pacto para que no quede nada ambiguo. Ahorita ya tenemos todo lo revelado, todas las partes, todos los elementos que lo constituyen, desde Adán, con Noé, que incluye la creación, con Abraham, que incluye la tierra, el linaje, con Moisés, que incluye el pueblo, la presencia de Dios en medio de su pueblo con el tabernáculo, un pueblo de reyes y sacerdotes, y con David se amplía todo el concepto a un reino y a un rey que nunca tendrá fin. Ya tenemos todos los elementos, pero falta que sea cumplido. Es la parte del pacto que nos queda en expectativa. Ya tenemos todo el qué debe ser, falta el cómo lo va a realizar Dios y cuándo. Y de eso se van a encargar los profetas. Los profetas van a ir afinando, van a hacer en tal lugar, va a suceder de esta manera, va a pasar así, y toda esa información hay que irla uniendo para que cuando llega el Nuevo Testamento podamos corroborar que todo se cumplió. No hubo nada que quedara sin cumplirse. Repasando donde nos quedamos el lunes pasado, en el pacto davídico, recordemos que David tiene una intención, es algo que nació de su corazón. Él quiere hacerle una casa a Dios. Y Dios le contesta, no te equivoques, David. El que va a hacerte una casa soy yo a ti. Hay una bonita intención de David, él ya tiene su palacio, ya vive en Jerusalén, ya está estableciendo su reino, ya mantiene a raya a sus enemigos, ya está consolidando todo su reinado en Judá y en las tribus del norte, y entonces ya llevó el arca a Jerusalén, y es cuando a él se le ocurre, por su amor a Dios, por su devoción, por su piedad, por gran, este gran desarrollo que David tuvo en toda esta etapa de persecución y huyendo, en cuanto a que se volcó su corazón hacia Dios, él sabe que la prioridad es Dios,
y quiere construirle una casa de cedro. David pensando en términos territoriales, humanos, terrenales, porque es lo que tiene, es lo que se le ha revelado, y entonces Dios decide por medio de su nuevo profeta Natán, quien es el que va a continuar la obra de Samuel, es que Dios le va a revelar que crees, David, la idea de casa que tú tienes no es lo mismo que la idea de casa que Dios tiene. Cuando tú piensas en casa, David, estás pensando en un edificio. Cuando Dios piensa en casa, está pensando en un linaje, en un descendiente, en una familia. Y entonces es que Dios le dice, yo soy el que te voy a construir una casa, hablando de una dinastía, pero a diferencia de lo que estás pensando tú, David, la dinastía que yo te voy a construir es una dinastía eterna. Quizás en el momento en que Dios le revele esto a David, David no entiende la magnitud de lo que significa que su dinastía sería eterna. Quizás a lo que logró llegar a pensar David era a que nunca iba a faltar un descendiente de él reinando sobre el territorio de Jerusalén y de Israel y del pueblo, y que iba a tener una continuidad por muchísimo tiempo. Pero David, la información que recibió en este momento es que de su casa, de su línea generación, de su herencia, de su simiente, iba a suceder algo eterno. De lo terrenal iba a salir algo eternal. De lo temporal iba a salir algo que no tendría fin. Esto es algo novedoso porque normal, lo natural es pensar que si David es terreno, es terrenal, es humano, es temporal, pues jamás podría salir de él algo eterno, algo que no tendría fin, pero eso es lo que Dios le está prometiendo. Y David lo cree, no entiende todo como nosotros hoy lo entendemos gracias al Nuevo Testamento, pero él lo cree, porque él no cree en lo que puede ver, él cree en que el Dios en el que él cree puede hacer todo lo que él prometa. Entonces, la fe de David no está en si es posible o no, si es natural o no, sino la fe de David está en que si Dios lo dijo, él lo hará. David no entiende cómo, pero él sí cree que si este Dios en el que él cree creó el universo con solo decirlo, pues cómo no va a hacer que suceda todo lo que salga de su boca. Entonces, aquí está la gran promesa, yo te haré casa, David, y tu casa será eterna. Tendrás un descendiente de tu linaje, habrá una dinastía, habrá un rey cuyo reino no tendrá fin. Y David lo cree. Obviamente, nosotros ya sabemos cómo fue cumplido esto en Cristo, Cristo descendiente de David en la carne, pero hijo de Dios en el espíritu, y por ser hijo de Dios es eterno, pero por ser nacido de mujer en la carne es descendiente de David. Nosotros, gracias al Nuevo Testamento, podemos entender perfectamente las dos ideas. Si no estuviera el Nuevo Testamento, no hay manera de conciliar dos revelaciones tan aparentemente diferentes y contrarias. ¿Cómo de algo natural puede surgir algo eterno? Solo porque hemos leído el Nuevo Testamento sabemos cómo lo hizo Dios esto posible. Entonces, ese es el gran pacto que Dios establece con David. Y aquí, lo que comentaba yo al principio, lo que se va a comprobar a partir de este momento es en qué consiste este pacto. ¿Dependía de que David fuera fiel como le pasó a Saúl? ¿O de qué dependía este pacto que Dios estableció con David? Y justo después de establecer Dios su pacto con David, vamos a ver la, la gran tragedia moral, espiritual de David, peor que las que había cometido antes, más drástica, más triste, más complicada de lo que habíamos visto, y eso que ya había crecido bastante, pero lo que el texto nos está enfatizando no es la tragedia moral y el pecado de David, es
la fidelidad de Dios aún a pesar de esta tragedia que, que viene a continuación con David. Entonces es muy interesante cómo el texto nos va a acomodar las narraciones para que entendamos los tiempos y las consecuencias, pero también veamos con claridad en qué consiste la fidelidad de Dios. Esto no pasó, decíamos, con Saúl. Saúl, si hubiera permanecido fiel, su dinastía hubiera continuado en el reinado, pero como Saúl no permaneció fiel, entonces fue desechado. ¿A qué nos recuerda esto? Muy parecido a lo que sucedió con Adán. Si Adán hubiera sido fiel, no hubiera sido expulsado del huerto, pero como Adán falló, vino las consecuencias para todo el huerto, para toda la tierra y para toda la humanidad. Pero el segundo Adán, que es Cristo, si permanecía fiel, eh, toda la humanidad iba a traer la bendición de este que permaneció fiel. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios pudo haber hecho con David un pacto condicional también y haber dicho, David, si tú eres fiel, el pacto se mantiene fiel, pero si tú fallas, el pacto serás desechado y el pacto será movido para otro lugar. Sin embargo, lo que se nos está revelando es que no dependía este pacto de la fidelidad de David, como lo vamos a ver a continuación. Esto es lo que nos hace pensar en que cuando Dios establece su pacto, Él tiene su propia agenda y su agenda es amor y fidelidad. Y aun cuando el hombre esté en su peor situación, eso no va a cambiar, pero en ningún milímetro, el amor y la fidelidad de Dios. Vamos a ir por partes para que vayamos viendo estos elementos. ¿Qué estableció Dios en el pacto con David? Le dijo, será afirmada tu casa, es decir, el reino iba a continuar con la dinastía de David, fallara o no fallara David. Eso no sucedió con Saúl. Con Saúl dependía de su fidelidad para que su dinastía continuara reinando. Aquí, aun cuando todavía no se nos dice qué va a pasar con las siguientes generaciones de David, solo se le dice que su casa será afirmada y su reino será para siempre delante de tu rostro, y su trono será estable eternamente. Esto es algo que salió de la boca de Dios para David, y David solo lo escuchó, y no vemos ninguna condicionante. No hay nada que después diga, si tú David haces esto o si tú David haces lo otro. Solamente se le da esta revelación. Tan es así que cuando David la escucha, él alaba a Dios. La oportunidad que tengan, vuelvan a leer el capítulo 7 y solo dice que si Dios así lo decidió y así lo dijo, pues que así sea. David lo único que es, recibe la revelación y alaba a Dios porque Dios así quiso dárselo a conocer sin ninguna condición para que él la cumpliera. Es decir, esta iniciativa divina, específicamente la del reino eterno, a través de la descendencia de David, no dependía ni del esfuerzo de David, ni de la lucha de David, ni de la fidelidad de David. Era de únicamente de Dios, porque él ahí quiso revelarlo, ahí quiso darlo a conocer. Escogió a David para ser quien sería el antecesor de donde vendría su hijo. ¿Por qué enfatizo tanto esto? Porque ya Dios está revelando de entre todas las tribus de dónde vendrá el cumplimiento. Y ya habíamos entendido que era de la tribu de Judá, pero ahora Dios está revelando que de entre todas las tribus de Judá iba a ser la casa de David. Ya específicamente Dios delimitó de dónde vendría el cumplimiento. Entonces David no es una condición para el cumplimiento, es solo un recipiente.
es solo el canal por el cual Dios va a dar a conocer su completa redención en Cristo Jesús. Y David lo sabe. David sabe que es solo un instrumento. Dios quiso que de su descendencia se estableciera este reino eterno, y él lo único que tiene para decir a Dios en este capítulo es, pues si Dios así lo definió con su palabra, pues es que así va a ser, y no depende de lo que David haga. Eh, ya aquí les había yo mostrado cómo estaba esta región geográficamente. Esta fue la muralla que David logró penetrar a través de un canal. Jerusalén queda ya como la ciudad de David, ya expulsan a los jebuseos. Esta zona de atrás no estaba construida en tiempos de David, sino que es después, con su hijo Salomón, que se construirá esta explanada que se ve aquí atrás. Es la explanada del templo que construyó Salomón, pero será hasta la siguiente generación. Es decir, ni con toda la buena intención que David tenía de construirle una casa de cedro, Dios se lo permitió, sino Dios le concedió primero esta revelación especial de su pacto, y después le dijo que sí, que se construiría una casa para él, pero no la construiría David, sino la construiría su hijo, y que no sería como David lo tenía ideado, sino Dios indicaría cómo, dónde y todo específicamente. Es decir, la buena intención de David, Dios termina por definirla, pero además le hace ver a David que no es él quien la construirá, y la razón es porque él es hombre mayormente de guerra. Su función dentro de este plan de redentor de Dios era de otro tipo. Entonces ya se revela también que es su hijo quien la construirá, y en este momento David obedece porque no insiste ni se obsesiona por lo que ya había pensado de construir la casa. Él entiende que si Dios ya dijo que será después, va a tener que ser después. Aquí ya vamos viendo esta relación entre casa de Dios con templo del Espíritu. Humanamente pensamos en edificio, así lo pensó David, así se construyó, así lo construyó Salomón, pero todo apuntaba a, al templo del Espíritu, que de primera instancia es Cristo, quien es la presencia de Dios, el tabernáculo de Dios entre los hombres y la morada perfecta del Espíritu, pero que después este cumplimiento en Cristo sería pasado también a su iglesia como tabernáculo también de Dios, como recipiente de la presencia de Dios, como templo del Espíritu. Es decir, la iglesia, los creyentes, tenemos este atributo no por nosotros mismos, sino porque Cristo es el templo, Cristo es la verdadera presencia de Dios en medio del pueblo, y unidos nosotros en Él es que recibimos también esta bendición. El que no está en Cristo, pues no es templo del Espíritu, así de automático. No somos templo del Espíritu por nosotros mismos, sino por estar unidos a Cristo. Esa es la gran promesa. Ahora entramos a segunda de Samuel 8, y lo que nos va a revelar aquí el texto es que de verdad Dios va a darle a David las victorias necesarias. Una, para que David confirme su reino ante las demás naciones, pero también para que las demás naciones reconozcan a David como el ungido de Jehová. Tiene doble dirección este capítulo 8, porque empieza David a subyugar a todos los enemigos de alrededor que no habían sido subyugados antes, ni con la época de Josué, ni en la época de los jueces, ni en la época de Saúl. Con las victorias que hubieron, los enemigos habían sido subyugados, eran vencidos en ciertas guerras, pero retomaban fuerza y volvían a arremeter contra el pueblo. Pero en tiempo de David,
Dios entrega a los enemigos en manos de David. No los adhiere David al reino, sino van a estar como pueblos subyugados al reino. Es decir, pueblos como, ¿cuál es la palabra que se utiliza? Pueblos vasallos, esa es la palabra. Pueblos vasallos de Israel al servicio de Israel que tendrían que darle tributo al reino y al rey con sus animales, con sus agriculturas de alguna manera y a cambio de eso el rey de quien eran vasallos, que en este caso es David, les daba protección, les brindaba ayuda contra otros enemigos y de esta manera se llegaba a un acuerdo entre el rey dominante, digamos, el que tenía en este momento el poder, y los reinos vasallos. Por eso eran tan importantes las guerras. En la guerra se definía quién tenía el ejército más poderoso y los demás pueblos, a veces voluntariamente y a veces porque perdían la guerra, optaban por ser vasallos de este nuevo rey poderoso porque también ellos recibían la protección de este rey. ¿Qué reinos fueron subyugados o David logró tener como vasallos e incluso algunos de ellos voluntariamente decidieron estar al servicio del reino de David? Pues están los filisteos, los archienemigos de Saúl, están los moabitas, están los sirios, los edomitas y aún faltaban los amonitas como ahorita vamos a ver. Pero la mayoría de los pueblos alrededor de Israel fueron derrotados, fueron subyugados y en tiempos de David rendían tributo. Eran pueblos vasallos, pero eran pueblos que al mismo tiempo que habían sido dominados, preferían estar bajo el dominio de David que ser dominados por otros pueblos más poderosos que podían también conquistarlos y sus tributos o sus formas de dominio no eran tan justas. Por eso se va a enfocar la Biblia en definir de qué forma era el reinado de David en este capítulo, como lo vamos a ver al final. Dice el texto que Jehová le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Esto fue notorio, primero hacia adentro, para David y los del pueblo. Ellos empezaron a detectar que Jehová le daba la victoria de David con cualquier enemigo de alrededor, pero también era notorio para los enemigos, para los pueblos de alrededor. Era David, el Dios de David era más poderoso que todos sus dioses porque David iba teniendo la victoria en cada guerra que había. Cabe aclarar que en esta época no existían tiempos de tregua. Los pueblos vivían continuamente en guerra, guerra por la comida, guerra por el agua, guerra por el territorio, guerra por los límites, o sea, eran pueblos que habían continua guerra y por eso se requería de un rey y un ejército fuerte que pudiera defenderlo de otros enemigos más poderosos. Y lo que el texto está aquí resumiendo es que Jehová, el Dios del pacto, el Dios que se reveló a Israel en Sinaí llamado Jehová, le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Este Dios que aparentemente era solo Dios de David y solo Dios de la tierra de Israel, resulta que para los pueblos de alrededor era un Dios mucho más poderoso que todos los demás reyes y que todos los demás dioses de todas las demás tierras. Con esto, las demás naciones empiezan a identificar que el Dios Jehová, el Dios de David, no es cualquier Dios. Y empieza a notarse fuertemente esta proclamación que el pueblo de Israel decía y que David lo puso en muchos salmos. Es que Jehová no es solo Dios de Israel, es Dios de todas las naciones y es Dios de toda la tierra y de todo lo creado. Pero eso lo creía David y lo creía el pueblo, pero las demás naciones apenas estaban corroborándolo y la única manera de corroborarlo en este momento era con las victorias de David, porque ¿qué rey podía dominar a pueblos más poderosos que ellos si su Dios
no era más poderoso que los dioses de los demás. Entonces era una prueba objetiva de que el Dios de David y el Dios de Israel, en realidad sí, para las demás naciones, era más poderoso que sus propios dioses. Entonces no bastaba con decirlo en los salmos, con proclamarlo, con creerlo. Las demás naciones que vivían bajo otros códigos y otros criterios tenían que comprobarlo, y en este momento la guerra era la forma objetiva de corroborar que Dios era superior a otro Dios. Esto es muy interesante para que lo tengamos en cuenta, para que no analicemos las guerras de esta época con el mismo criterio que analizamos las guerras en esta época nuestra. Era otra la forma, era otra la razón, eran otras las motivaciones, y es por esto que Dios le daba la victoria a David por la situación del momento mientras se daba a conocer toda la revelación completa. Pero esto no aplica para la actualidad, que alguien ahora quiera pensar que como nosotros somos creyentes, Dios nos va a dar la victoria en cualquier guerra que emprendamos. No aplica. Estamos hablando de ese contexto en donde las demás naciones tenían otros dioses y pensaban que la guerra era lo que definía quién era el Dios más poderoso. Y es por esto que Dios va llevando a David de victoria en victoria. Pero la otra gran diferencia es que David tenía que demostrar de que el Dios en el que él creía no solamente era más poderoso, sino era un Dios justo y misericordioso. La principal característica del Dios de Israel no solo era su poder, eso era obvio desde que salieron de Egipto, pero lo nuevo que Dios empieza a revelar de sí mismo, además de su gran poder sobre todos los dioses que reveló en Egipto, es que en Sinaí les dijo: yo soy lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo iban a conocer las demás naciones subyugadas por David que el Dios de David y el Dios de Israel, además de poderoso, era justo y misericordioso? Y es por eso que al final el texto nos narra que esa era la forma de gobernar de David. Dice: David reinó sobre todo Israel, haciendo juicio y misericordia, o juicio y justicia, sobre todo el pueblo. No solamente era el poderío del ejército, sino tenía que mostrar David que su reino, que estaba dirigido por Jehová, su Dios, no solo era de poderío, era de justicia y de misericordia. Es por esto que vamos a encontrar que reyes de otras naciones voluntariamente empiezan a querer también ser reinos vasallos o súbditos de David, no solo por su poder, sino que empiezan a notar que hay otros elementos diferentes. Esclavos quieren ser esclavos, pero mejor de Israel. Gente oprimida, gente extranjera, prefieren venirse acá a Israel porque empiezan a notar no solamente el poderío, sino que es un rey justo, es un rey que está imitando a su Dios. Y esto también va a ser interesante en este reino, que es algo novedoso para las naciones de alrededor. Un rey justo y que obre con justicia. Como rey, David fue un excelente rey, recordemos. Como esposo, como padre, quizás no es el ejemplo al que la Biblia nos quiere remitir, pero como rey es el modelo de rey que cualquier reino que querría en ese momento, y el que empieza a aterrizar las grandes promesas que Dios había hecho en el pasado de cómo debería ser un representante de él aquí en la tierra. David empieza a encarnar en cuanto a su oficio como rey este gran ideal, pero empieza a mostrar sus deficiencias por otro lado de su vida. Aquí tenemos en este mapa cómo el mismo texto nos va a narrar cuáles son los alcances del reino de David, pero sus funcionarios también,
¿Cómo logró David tener este reino de justicia y de juicio? Pues aquí nos va a decir el texto, no solo por David, el grupo de funcionarios que estaban con él. Vemos aquí en el mapa cómo David comenzó 7 años reinando en Judá, aquí está en color morado, luego reinó sobre toda esta parte naranja, que fue el reino de Israel, cuando después de 7 años vienen hacia él y le dicen, queremos que reine sobre todos nosotros, y fue que se unió una vez más todo el reino, que ya se había dividido después de la muerte de Saúl. Pero en verde vemos todos los reinos de alrededor que fueron de una u otra manera reyes o aliados o vasallos de David. David vivía en paz con todos sus enemigos durante su tiempo del tiempo de su reino. Una paz podría ser acordada o una paz que podía ser por conquista. Eran dos tipos de paz, una porque había llegado a alianzas con ese reino, otra porque en la guerra había ganado a esos reyes y esos reyes eran ahora vasallos. Y, pero lo que hace notar el texto es que aun cuando estos reinos de alrededor eran sus vasallos, David reinaba con equidad y con justicia. Era notorio ese elemento de David, si no la Biblia ni lo mencionara. David administraba todo el reino, dice el texto, con justicia y equidad a todo su pueblo. Justicia, aplicaba la ley que correspondía según lo que estaba establecido en el libro de la ley. Equidad, daba la sentencia a cada quien según su circunstancia. Es decir, podían haber cometido dos personas un mismo pecado o un mismo delito y el rey actuaba con justicia aplicando lo que la ley decía. Pero, ¿en dónde estaba la equidad? Porque quizás los dos robaron y la ley hablaba acerca de qué hacer con alguien que robaba. Pero ¿en dónde estaba la equidad? Tenía que analizarse de manera específica la situación de cada uno, porque uno pudo haber robado por abuso y el otro por hambre. Y aunque ambos debían de ser penalizados, la equidad hacía que cada quien fuera penalizado acorde a sus circunstancias particulares. Esto es lo que en la Biblia se va a identificar como justicia y equidad, porque la justicia tiene que ver con que la ley de Dios sea respetada. Esto es lo que Dios ha mandado y quiere que así viva su pueblo. Pero la equidad tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con cuál fue la razón, cuál fue la circunstancia de cada quien por la cual cayó en este delito o en este pecado y de acuerdo a la circunstancia actuar con esa persona. Es decir, aunque la justicia es la misma para todos, la equidad hace que por las circunstancias cada quien pueda recibir una sentencia diferente, porque no basta solo un delito, también hay que ver la motivación y las circunstancias de la persona. Entonces, esto lo vemos desde las leyes cuando cuando se revelaba, ¿no? Decía, cuando alguien murió, hay que revisar si fue con dolo o fue un accidente. A esto se refiere. Justicia, alguien murió, tiene que haber un castigo por ese delito. Pero el que fue por accidente tiene derecho a huir a la ciudad de refugio y a un juicio porque no lo hizo de una manera deliberada. Entonces, esto es lo que hace que un reino tenga justicia y al mismo tiempo haya misericordia. Haya una La misericordia no elimina nunca la justicia y la justicia nunca elimina la misericordia. Ambas pueden convivir cuando son aplicadas correctamente. ¿Quiénes son los funcionarios en el reino de David? Primero, Joab sigue vivo. Dios, David pudo haberlo castigado después que mató a Abner de manera tramposa, pero recuerden que Joab es su sobrino, hijo mayor de su hermana Sarbia, y David decide dejarlo en manos de Dios, esta situación de Joab, cosa que después vamos a ver que sí sucede. Pero aquí lo que vemos es que Joab se convierte en el general del ejército de David y lo que está indicando el texto desde antes es que
Joab era alguien bastante violento y no ocasionalmente. Y como vamos a ver capítulo más adelante, esto que sucedió cuando mató a Abner tramposamente, lo vuelve a hacer después. Con esto la Biblia revela que era una actitud permanente de Joab, pero al mismo tiempo es alguien que en varios momentos ayudó a David e incluso protegió a David de cosas más graves. Entonces Joab va a tener aquí un lugar interesante como un claroscuro, como un personaje necesario, pero también con muchas debilidades, pero él es, en este momento continúa como general del ejército de David. Y el carácter que tenía él hacía que este ejército fuera un ejército disciplinado y fuerte. Nos menciona la Biblia que Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Él se encargaba de llevar los registros de los sucesos y las cosas que vivía el reino de David. Y nos llevamos una sorpresa con los siguientes funcionarios. Encontramos a dos sumos sacerdotes por primera vez en la historia. Desde que instauró Dios al primer sumo sacerdote que fue Aarón, siempre iba a haber un solo sumo sacerdote que iba a ser el hijo primero del sumo sacerdote en turno. Pero en este momento encontramos a Sadoc, hijo de Ahitob, como sumo sacerdote, y Ahimelech, hijo de Abiatar, también como sumo sacerdote. De Ahimelech ya sabíamos, fue este de los descendientes de Elí que cuando fueron a matar a todos los sacerdotes por orden de Saúl, el único que salió huyendo para avisarle a David y que se quedó con David y acompañó a David, incluso estuvo en el exilio con David, pues ahora David lo tiene aquí como sumo sacerdote. ¿Qué encontramos al rastrear las genealogías? Que Ahimelech, hijo de Abiatar, es descendiente de Elí, de los poquitos que quedaron después de la catástrofe cuando los filisteos robaron el arca y murieron Elí y sus dos hijos. Ese que salió huyendo es el descendiente de Elí, pero después tuvo también descendientes. Y rastreando la genealogía de Elí, nos encontramos con que Elí viene del cuarto hijo de Aarón. Aarón tuvo cuatro hijos, recordemos, Nadab, Abiú y Eleazar e Itamar. Nadab, Abiú se le murieron el mismo día que Dios santificó el tabernáculo por haber entrado a ofrendar un fuego extraño. Le quedaron a Aarón dos hijos, Eleazar e Itamar. Eleazar, después que muere Aarón, se convierte del sumo sacerdote. Itamar va a ser el que va a coordinar a los coatitas y a los demás levitas, pero no es el que queda como sumo sacerdote. Sin embargo, después de todo lo que ha vivido el pueblo con los jueces, con estas cosas ambivalentes y con todas estas situaciones difíciles, nos encontramos luego con que Elí es el sumo sacerdote y nos enteramos que Elí es hijo de Itamar. Todo indica que hubo algunas situaciones, no se nos narran en la Biblia, pero se puede deducir que hubo algunas situaciones complicadas, difíciles que hicieron que la línea sucesiva de Eleazar no continuara siempre como el sumo sacerdote y la retomó la línea de Itamar, que era el cuarto hijo de Aarón, cosa que no estaba mal porque cumplían con el mandamiento que Dios había establecido de que debía ser un hijo de Aarón. Ambos, las dos líneas podían ser, pero obviamente tenía preeminencia el primogénito, que era Eleazar. Pero por alguna razón que desconocemos, nos encontramos en la narración de Samuel, que es Elí, el nuevo sumo sacerdote, con el tabernáculo en Silo, pero también vemos que toda la región está en caos y demás. Desconocemos qué pudo haber pasado con la genealogía de Eleazar, pero lo que notamos con David es que David la localiza y encuentra que el descendiente de Eleazar es Sadoc y que también era sacerdote pero andaba por otros lados. David los reúne a los dos,
No quita al que ya tenía, que es Ahimelech, que es el que lo ayudó en todo el exilio, pero también le da su lugar a Sadoc, que es el descendiente que viene de Eleazar. Ambos tienen el mismo honor, ambos tienen la misma facultad y ambos están bajo la ley porque ambos son descendientes de Aarón. O sea, en ningún momento se infringe ninguna ley. Lo único que hay que definir es que a la hora de que se construya eh, el templo, solo uno puede ser sumo sacerdote o si van a estar los dos. No hemos llegado a ese punto, pero solamente el texto nos quiere hacer referencia que en este momento de David, cuando solamente en Jerusalén hay el arca, que el tabernáculo está por otro lado, que no se ha construido todavía el templo, David tiene dos sumos sacerdotes junto a él como funcionarios. Luego está Seraías, que era el escriba, que es el que se va a encargar de no solamente de hacer las copias de las escrituras y de hacer las copias de la ley para que el rey tenga siempre una copia a mano, sino posiblemente también era escriba de los sacerdotes, porque ellos también tenían que tener copias de la ley a mano para enseñarla al pueblo y demás. Él era el escriba. Y lo importante que nos hace notar el templo es que el escriba no era cualquier cosa, era un funcionario. David lo coloca como algo importante dentro de su reino. No puede faltar la ley, no puede faltar el sumo sacerdote. Para David, en este reino que Dios le está permitiendo construir y avanzar, en donde Dios le da la victoria en cada guerra, tiene que estar basado totalmente en su ley, porque Dios sigue reinando, David es solamente su representante, pero si Dios sigue reinando, tiene que reinar su ley y tiene que ser santificado con sus sacerdotes escogidos por él. Y David está respetando tal cual todo. Ya con lo que sucedió cuando quisieron traer el arca y fallaron por no haber leído la ley, ahora David está detenidamente y específicamente definiendo para que un reino pueda funcionar, hay que seguir lo que Moisés había establecido cuando habló de qué debía hacerse cuando tuvieran rey. Y todo se está llevando a cabo. ¿Y cómo podemos afirmarlo aún más con el siguiente funcionario? Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Esto parece muy ambiguo, pero todo indica que los ereteos y peleteos eran un grupo especial como de gente extranjera que estaban descartados de sus naciones, que habían huido por alguna situación particular, eran despreciados, eran gente que se habían unido a David. ¿Se acuerdan que en tiempo de su huida se le juntaron en la cueva un montón de extranjeros, gente también que había sido desposeída de sus tierras o que tenían deudas o que habían sido exiliados de sus regiones? Entonces, estos cereteos y peleteos son extranjeros que van a formar la guardia personal de David. Son estos guerreros valientes que al haber hecho alianza con David en todo este tiempo que estaban huyendo en las cuevas, llegaron a tener tal lealtad a David que aunque no fueran del pueblo, eran su guardia particular. No eran del ejército, eran la guardia personal de David y la mayoría eran extranjeros, eran cereteos y peleteos, incondicionales de David, nada que perder, no estaban en ninguna tribu, por lo tanto tenían esta virtud o esta ventaja de no tener favoritismo con ninguna tribu, sino su única lealtad era con David. Esto se hace interesante porque es precisamente lo que ha pasado con todos los que hemos creído en Cristo y que no fuimos de su, podemos decir, de la genealogía de los judíos, como Pablo va a explicar, los gentiles. Nuestra lealtad no es a ninguna tribu ni a ningún reino, es al rey. Y no importa de qué región ni de qué nacionalidad seamos, quien nos rescató fue el rey y a él está nuestra lealtad. Estos celeteos y peleteos son leales a David,
no a ninguna tierra, ni a ninguna tribu, ni a ningún nada. A donde David se mueva, ellos para allá se van a mover. Si David decide huir, ellos van a protegerlo. Si David decide, y como lo vamos a seguir viendo en el camino, son los que van a estar siempre como guardia personal de David, aún en los momentos más difíciles de David. Entonces no perdamos de vista a estos cereteos y peleteos que eran, algunos consideran que muchos de ellos eran filisteos. Acuérdense que David habitó mucho tiempo con los filisteos y muchos de ellos estuvieron en lealtad con David. Pues estos cereteos y peleteos, muchos de ellos filisteos y muchos de ellos quizás también pueblos del mar, de Creta, que habían venido, pero no se enfatiza aquí su, su gentilicio, sino se enfatiza que eran de la guardia personal y eran valientes guerreros leales totalmente a David. Eso no lo pierdan de vista porque más adelante los van a volver a mencionar el texto, donde ellos, cuando David huyó porque todo lo que pasó con su hijo Absalón, estos mismos estuvieron cuidando y protegiendo a David porque mostraron que ellos no eran leales ni a un lugar ni a un territorio, sino a David. Esto es muy interesante. ¿Quién era el jefe de los celeteos y peleteos? Benaía, un sacerdote. Es decir, un sacerdote era el encargado directo de todos estos extranjeros guardias del rey. Pareciera una combinación extraña, cómo alguien dedicado al sacerdocio va a estar al mando de la guardia personal que se dedica pues prácticamente a la guerra, a proteger al rey. Ellos no eran del ejército, sino eran protectores exclusivos del rey. Pero ¿por qué un sumo sacerdote? Precisamente aquí se ve la calidad del reinado de David. Él está colocando a Benaía, un sacerdote, como jefe de todos ellos, porque todos ellos, aun cuando fueran extranjeros, tenían que ser entrenados en la ley de Jehová y no podían hacer ningún movimiento, cambio o acción si no eran instruidos por su jefe directo, que era Benaía, un sacerdote. Es decir, todo era filtrado por el sacerdote, quien era el que dominaba y era experto en la ley. Cualquier acción de este grupo de guardias leales a David pasaba por el filtro de este sacerdote, ¿no? Pero tampoco olvidemos que muchos sacerdotes eran entrenados como guerreros, porque cuando la, el arca tenía que ser llevada a los lugares para la guerra, como pasó en varias ocasiones, había sacerdotes que cargaban el arca, pero había otro grupo de sacerdotes que eran los guardas y ellos estaban entrenados para defenderlo, defender el arca si en un momento alguien se acercaba demasiado a ella. O sea, los sacerdotes no solamente se dedicaban a los sacrificios al aceite, también tenían entrenamiento militar, sobre todo porque cuando el arca era llevada a la guerra, ellos tenían esa tarea también de defender el arca, de defender este utensilio que era el que representaba la presencia de Dios. Entonces aquí podría parecer raro encontrarlo, pero quise mencionarlo para que veamos el por qué el texto está diciendo que el reino de David era un reino de justicia y equidad, porque él se encargó de colocar como funcionarios personas que mantuvieran la ley de Dios presente en cada área, en la personal, como en la estratégica, como en la de la enseñanza y todo lo demás, ¿no? Y en el culto. Y al final nos menciona, hasta el final, nos menciona que los hijos de David, que ya tenía con sus dos primeras esposas, Ahinoam y y con Abigail, y con la tercera esposa, Maca, que era extranjera, ya también tenía hijos. Entonces, todos los hijos de David eran príncipes, o también se puede traducir, eran principales en el reino. Alguna función tenían en el reino, quizás la agricultura, quizás la ganadería, no sabemos, pero eran príncipes no al estilo de Disney, eran príncipes en el sentido de principales, tenían un cargo de funcionarios especial en el reino de David, pero vean que lo ponen al final
los ponen al final de esta lista, en donde esta lista está llena de sacerdotes que son los que de alguna manera van normando y van fijando los criterios para la toma de decisiones para que todo fuera conforme a la ley de Dios. Y si todo se hacía conforme a la ley de Dios, no había duda alguna que iba a ser un reino de justicia y equidad. Eh, Llegando a segunda de Samuel 9, encontramos un, un momento en que David, estando en tiempo de paz, reflexionando, recuerda el pacto que hizo con Jonatán, que incluía a Saúl. O sea, cuando David y Jonatán hacen un pacto, sí es un pacto entre iguales, no es del mismo nivel ni del mismo tipo que el pacto que Dios hace con David. Hay que diferenciar. El pacto de David y Jonatán es parecido al pacto que hace Jacob con Labán, su suegro, cuando viene huyendo. Es parecido al pacto que hace Abraham con Abimelech, el rey que estaba en ese momento en Canaán. Entonces, hay muchos pactos entre iguales que la Biblia menciona, pero son diferentes al pacto que Dios establece con un representante específico, como ya hemos comentado. En este caso, David recuerda el pacto, es un hombre que en su cabeza está presente la idea del pacto, el pacto con Dios, pero también el pacto con sus semejantes, y entonces decide voluntariamente David, por ese pacto con Jonatán, mostrar misericordia a cualquier descendiente sobreviviente de la casa de Saúl. No dice el texto de la casa de Jonatán. David no pensó en su pacto solamente en Jonatán y sus hijos, sino hizo pacto con Jonatán, prometiéndole proteger a su descendencia, pero incluía a la descendencia de Saúl en forma más extensiva. Y dentro de las personas que estaban junto a David, se menciona un hombre llamado Siba, que había sido siervo de Saúl y que ahora estaba al servicio de David, y él es el que le da información de quienes quedan vivos, porque recuerden que el último hijo de Saúl, Isboset, fue matado en su cama por estos dos generales y justo cuando Abner lo había elegido rey del otro lado del Jordán. ¿Y eh, en qué región quedó la familia de Saúl habitando después de que la dinastía de Saúl murió, los hijos de Saúl murieron y que el reino de Saúl quedó completamente eliminado de todo Israel? Fueron protegidos por los habitantes de Galat, estos de acá de la tribu pues en parte de Rubén, de Gad y Manasés, es una región de Galat. O sea, las dos tribus y media que quedaron del otro lado del Jordán antes de que entraran a la tierra prometida y pidieron esas tierras. ¿Por qué allá quedaron los descendientes de Saúl? Recordemos que cuando Saúl todavía tenía miedo y Samuel ya le había dicho que él sería el próximo rey de Israel, él mismo Saúl se esconde y no quiere públicamente aparecer y sucede algo muy importante. Hubo un momento en que estos de Galat fueron asediados por los amonitas y los amonitas les querían quitar el ojo derecho y les dieron un lapso de tiempo para que respondieran. Los de la región de Galat inmediatamente lo comunican y Saúl, justamente en este proceso de que le daba miedo, pero ya había sido elegido rey y ya había sido ungido, pero aún no era reconocido por todos, es cuando él valientemente en este gran momento de Saúl, donde todavía vemos al Saúl que se movía de acuerdo a lo que Dios decía, valientemente va Saúl y derrota a los amonitas y defiende a los de Galat y evita esta vergüenza que querían hacer con ellos de dejarlos a todos sin un ojo.
Y es por esto que esta región de Galad va a quedar agradecida siempre con la descendencia de Saúl. Isboset, cuando es coronado rey, justamente se va a vivir para allá, a esta región, y allá es donde lo matan. Toda la demás familia de Saúl queda bajo la protección de una familia, de un hombre rico de esa región llamado Maquir, hijo de Amiel, que residía, hasta nos dicen exactamente cómo se llamaba la ciudad de esta región de Galad, se llama Lodebar, y está del otro lado del río Jordán, y el que tiene toda esta información es este siervo Siba, que había sido siervo de Saúl y ahora es de David, y le dice, yo sé que aún hay un descendiente, y se llama Mefiboset, es hijo de Jonatán, pero que quedó lisiado, y está siendo protegido en la casa de Maquir, allá en Galat. Y entonces es cuando David manda a buscarlo, y para cumplir su pacto, su promesa, que nadie lo obligó y nadie se lo pidió, ni siquiera Mefiboset le fue a rogar ni nada. Mefiboset estaba viviendo allá, aún cuando estaba lisiado, había encontrado una persona de alguna manera rica, pero misericordiosa, que lo tenía viviendo con él y estaba bien. Lo que vamos a ver en esta narración es una actitud voluntaria de David, quizás no necesaria porque Mefiboset ya vivía estable y bien, pero que sí deriva del pacto. El pacto entonces compromete y define la lealtad y la fidelidad, aun cuando con los que se hizo ya no están presentes, como es el caso de Jonatán y como es el caso de Saúl. Y lo que hace David es que pide que se le devuelvan todas las tierras que le pertenecían a Saúl cuando vivía ahí en la región de Benjamín. Recuerden que Benjamín era la tribu de Saúl, y entonces lo que notamos es que Mefiboset está viviendo allá en la tribu de Manasés del otro lado del río, y alguien, o se quedaron las tierras de Saúl deshabitadas o alguien ya las tenía, pero David pide que se le devuelvan todas las tierras que pertenecían a Saúl. ¿Qué está haciendo David? Manteniendo la descendencia de Saúl. Y lo que vamos a encontrar aquí es algo interesante, porque lo que se nos está mostrando en el texto es que Dios desechó a Saúl como rey, en su función de rey. Dios desechó a Saúl diciéndole, tu descendencia no continuará con la línea del reino, no continuará con la descendencia, no continuará con la simiente que lleva al cumplimiento, va a ser por otro lado, pero no significa que haya sido desechado su linaje, fue desechada su función. Y encontramos aquí este acto misericordioso de David por este pacto hecho con Jonatán, que incluye a la familia de Saúl, trayendo a esta persona, a Mefiboset lisiado, devolviéndole sus tierras, devolviéndole su lugar en la tribu de Benjamín y devolviéndole su dignidad, aunque estaba en condición vulnerable, pero aún más le pide a Siba, este mismo siervo, que él se encargue de trabajar las tierras que le pertenecían a Saúl, y todo ese producto de la tierra era para Mefiboset. El producto de la tierra que Mefiboset no puede trabajar, Siba lo hará para beneficio de Mefiboset. Y no queda ahí, ya con esto sería suficiente. Aún más, David dice, y Mefiboset vendrá a vivir aquí. Acuérdense que Benjamín estaba en el límite entre Jerusalén, perdón, la capital, estaba en el límite entre Benjamín y Judá, así que estaba cerca las tierras de Saúl de Jerusalén. Le dice, Mefiboset se vendrá a vivir aquí al palacio y comerá en mi mesa como un hijo mío. Todo esto que hace David con Mefiboset de manera
eh, quizás anticipada, nos está mostrando el Evangelio. David está mostrando cómo es el rey justo que Dios está preparando para su pueblo. Un rey que de voluntad personal por su pacto eterno voltea a ver a los lisiados, a los que están fuera, a los que han perdido todo, y no solamente les devuelve su dignidad a pesar de su condición, sino los hace sentarse a la mesa como hijos. Esto es el Evangelio anticipado, es un capítulo que en esta narración potente, poderosa, nos está anticipando lo que Cristo, el Rey de Reyes, va a hacer con todos los lisiados por el pecado, que no solamente nos va a traer de más allá de donde estamos, sino nos va a devolver la dignidad y nos va a sentar a su mesa, no como extraños, como hijos. Este es, creo yo, un capítulo que trasciende y va más allá, de tal manera que el texto nos va a revelar que todavía hubo descendencia de Mefiboset y la línea de Saúl continuó y se hizo fuerte la familia de la descendencia de Saúl en la región de Benjamín. Tan es así que acuérdense que esa era la tribu más pequeña y estuvo en muchos momentos a punto de desaparecer, pero vemos que la tribu de Benjamín continúa firme hasta el Nuevo Testamento porque Saulo de Tarso es de la tribu de Benjamín y no sabemos, pero por ahí era una tribu tan pequeña que muy probablemente, quién sabe, si en el cielo nos enteremos que Saulo de Tarso era de esta descendencia, pero ahí pueden ver ustedes estas conexiones. Fue tan fuerte y tan determinante esta acción misericordiosa de David por amor a Jonatán y por amor al pacto, que la descendencia de Saúl continuó fuerte, firme hasta el Nuevo Testamento. Esa tribu no desapareció como sí pasó con otras. Y eso que era la más pequeña, y eso que tuvo muchas dificultades. Entonces aquí ya tenemos, digamos, este pequeño evangelio aquí anticipado, este pequeño evangelio aquí de una manera eh, histórica en este relato, pero que nos hace sentirnos, cuando leemos este texto, pues obviamente todos queremos ser Mefiboset. Y es cuando vemos que David en este acto estaba prefigurando a Cristo. Y no solamente le devolvió la dignidad, sino lo adoptó como hijo. Y eso nos recuerda que nosotros no éramos, pero fuimos adoptados como hijos. Somos, por la fe en Cristo, hechos hijos de Dios. En 2 de Samuel 10 tenemos una guerra contra los amonitas. Resulta otra vez estos amonitas fueron los más difíciles. David estuvo en paz con el rey, vivieron en paz, pero muere el rey y sube al trono su hijo. David envía unos mensajeros para tratar de consolar al hijo por la muerte del padre y para hacerle unos reconocimientos porque da a entender el texto que en algún momento del pasado el rey que murió había tenido misericordia de David, muy probablemente en la época que David estuvo huyendo, porque acuérdense que David fue a refugiarse a Moab y Moab está a un lado de Amón cuando llevó a sus padres allá cuando Saúl lo estaba persiguiendo. No nos narra el texto ni nos da más detalles, solo nos dice que David quiso hacer un acto de presencia con el nuevo rey por recuerdo de la misericordia que su padre había tenido con él cuando estaba en una situación vulnerable. Pero llegando los mensajeros de David, los nuevos consejeros del nuevo rey le aconsejan que tenga cuidado con esos mensajeros que no vienen en son de paz, sino vienen como espías. El nuevo rey cree esta historia o esta idea, esta duda que le siembran y desconfía de la lealtad de David. Otra figura interesante.
¿qué sucede cuando un reino o un rey o un pueblo desconfía de quien Dios ha ungido como rey y tiene un reino de justicia y equidad? Obviamente también nos avienta el texto hacia el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con el que desconfía del rey que Dios envió cuando envió a Jesucristo? ¿Qué sucede con estos alrededor, en este caso su mismo pueblo que lo rechazó y otros que lo rechazaron? O sea, cuando Dios legitima y cuando Dios instituye y cuando Dios revela su ungido, ¿qué pasa con aquellos que lo rechazan o desconfían? Y aquí nos va a dar también luz esta narración de Amón para que veamos qué va a hacer Dios, no qué va a hacer David, no cómo va a reaccionar David, no qué va a suceder, aunque el texto nos lo muestra, pero nosotros tenemos que leer siempre qué visión tiene Dios de esto, de lo que le están haciendo a su ungido y por una mentira, por una desconfianza. Es decir, no están creyendo en la palabra que dijo David, sino piensan que él viene como espía. No solo eso, los rapan, dice, de la mitad de la barba y le cortan sus ropas hasta, pues literalmente así dice el texto, hasta las nalgas. O sea, es una manera, digamos, vergonzosa que ellos tienen que ir a una ciudad a esconderse, a pasar la vergüenza y David se enoja. Vean lo que el texto nos va revelando y váyanlo identificando con qué haría Cristo cuando le hacen algo a sus mensajeros, a los que Él envía a anunciar buena nueva, a los que Él envía para predicar. Como lo traten, así va a reaccionar Cristo contra ellos. Entonces, lo que dice el texto es que David, cuando supo de esta vergüenza que le habían hecho a sus mensajeros, eh, inmediatamente eh, manda a Joab y a Abisai, los dos hermanos, y sus dos sobrinos, para que vayan contra este rey, inmediatamente. Y lo que hacen los amonitas es contratan sicarios. En esa época también mucha gente extranjera se vendía por buen dinero para pelear a favor de un rey o otro, solamente con el compromiso de la guerra, y terminaban la guerra y regresaban. Eran así, eran mercenarios de la guerra, vivían, era su negocio. Pues Amón contrató sirios para que lo ayudaran en esta guerra, de tal manera que habían dos frentes, una por el norte los sirios y otra más abajo los de Amón, y aquí vienen Joab y Abisai, comandantes del ejército de David, enviados por el rey ungido de Jehová, David, a pelear contra dos frentes. Y aquí va a salir una frase muy famosa de Joab. Por eso le digo, a Joab hay que, hay que leerlo identificándonos con él también. Joab es este ser que de repente mucha luz y de repente mucha oscuridad. Ahí está Joab presente en la Biblia para que no lo perdamos de vista. Y le dice a su hermano Abisai, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudas. O sea, dividió el ejército en dos. Él se quedó con un grupo y a Abisai, su hermano, lo puso con otro grupo y le dijo, tú te vas con los de Amón, yo me voy contra los sirios, contra estos mercenarios, ¿no? Si los sirios pudieren más que yo, tú vienes y me ayudas. Pero si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Y vean lo que le va a decir Joab a su hermano. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que haga Jehová lo que bien le pareciere. Este texto es precioso. Es esfuérzate, Abisaí, hermano, y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. La motivación de Joab, independientemente de sus propias flaquezas y debilidades que ya vimos, es nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios. Pero al final de todo, dice Joab, que haga Jehová lo que bien le pareciere. Joab está consciente que la victoria, a pesar de que él y su hermano son grandes guerreros, va a depender de si Dios está de su lado o no. Este texto es, ahí se los dejo, está en segunda de Samuel 10, es creo yo uno de los textos más preciosos de, de,
de esta sección. Y obviamente les decía yo, pues Dios les da la victoria contra Amón y nos hace recordar justamente lo que sucede cuando el rey, en este caso nuestro Señor Jesús, envía mensajeros a otras naciones y el cómo traten a sus mensajeros no está pasado por alto por él. Él está pendiente de todo lo que le están haciendo a sus mensajeros y en su momento actuará. Es por esto que cuando el mensaje del Evangelio llega, no es eh, indiferente, tiene una consecuencia. Si es creído, es bendición, pero si es rechazado, hay, hay maldición, hay consecuencias. Es decir, cuando el mensaje de la palabra es anunciado, el Evangelio tiene poder, no es indiferente, no es palabra y nada más. Cada que el Evangelio llega a oídos de alguien, ese alguien tiene dos alternativas, creer o rechazar, y no hay término medio. Creer es bendición, rechazar es peligroso y viene a ser más peligroso cuando el rechazo es continuo, continuo, continuo y otra vez, porque puede llegar un momento en que de tanto rechazo el corazón se endurece para nunca haber más posibilidad de ablandamiento del corazón. Es decir, cada que se rechaza el Evangelio puede, puede ocasionar endurecimiento del corazón. Pero nosotros también tenemos que entender algo. Cada que proclamamos el Evangelio, Dios está haciendo su obra en los corazones. No significa que cada que proclamemos la persona va a creer, porque como Pablo bien mencionó, uno es el que sembró, otro es el que regó, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Lo que quiero aquí enfatizar más es que cada que el Evangelio es predicado, algo sucede en el corazón del que escucha, o endurecimiento o ablandamiento. Hay personas que con una sola ocasión creen el Evangelio, pero hay personas que por sus propias circunstancias son varias las ocasiones en que va a ser anunciado el Evangelio, pero cada vez que se les es anunciado, su corazón se va ablandando hasta que se rompe y cree. Pero es probable también la alternativa de que una persona al serle predicado el Evangelio muchas y muchas veces y siempre se resiste más, llega al endurecimiento. Pero como nosotros no lo sabemos, nuestra tarea es predicar el Evangelio hasta el cansancio a tiempo y fuera de tiempo, porque no sabemos el efecto que el Evangelio está haciendo en el corazón de la persona que nos oye. No sabemos si su rechazo sea endurecimiento o su rechazo sea ablandamiento. Eso es obra de Dios. Pero lo que sí queremos hacer notar es que algo sucede cuando los mensajeros son creídos o son rechazados. Y por último llegamos a 2 de Samuel 11, que es justamente el punto grave de aquí de la narración, el pecado de David y Betsabé. Se nos comenta que es época de guerra, que generalmente la época de guerra era en primavera. En diciembre los reinos acostumbraban a estar en paz por cuestiones del frío y por cuestiones que era imposible hacer guerra por provisiones y demás, sequías y demás. Pero primavera era la época adecuada, normal en los contextos antiguos para hacer guerra. ¿Por qué era necesario la guerra? Pues porque muchas veces solo con guerra se lograban provisiones, se lograban coser, o sea, era buscar alimentos, era buscar algo porque el invierno había dejado mal a uno u otro reino. Entonces, el tiempo de la guerra era primavera porque era o salías a buscar alianzas o salías a hacer guerras para poder conseguir alimentación o solamente por el mero gusto de conquistar. Eran diferentes las razones, pero era la época de la guerra, se conoce como a la primavera, pues resulta que era época de guerra
Israel no está en guerra, Israel está en paz, pero tiene que salir a defender, tiene que salir a proteger porque vienen reinos queriendo aprovecharse de la escasez de la salida del invierno y buscar provisiones y el ejército tiene que salir, pues David decide no salir. Una de las funciones principales del rey era ir a la vanguardia de su ejército. Nunca eran guerras como en la actualidad, que son guerras de gabinete, solo mandan al ejército, pero todos los dirigentes se quedan escondidos en un búnker. No, en esa época el primero que salía a la batalla era el rey. David decide ser más burocrático, más del tiempo presente y a mandar a la guerra y quedarse él en palacio. Y es justo aquí en el ocio. Ocio en la Biblia no es precisamente flojera. Ocio es estar usando el tiempo para algo que no es para lo que Dios te lo dio. Es el mal uso del tiempo. O también se llama ocio a estar no haciendo algo que debías estar haciendo, sino estar haciendo otra cosa. Y también se habla de ocio como darle más importancia al uso de tu tiempo para cosas que no son importantes y dejar a un lado las cosas que son importantes. Es decir, un ocioso puede ser alguien muy activo y muy trabajador, pero en cosas no importantes. Siempre está ocupado, pero en lo que no es importante. A eso es un ocioso. En este caso, el ocio de David consiste en estar en el palacio, tranquilo, no estar haciendo lo que debía hacer, que era la guerra, es pasarla bien, tranquilamente, y entonces sale a su balcón y ve a, a Betsabé bañándose. Y es donde el ocio, pues obviamente es la puerta abierta al pecado, a la concupiscencia, los malos deseos salen por todos lados y la narración se coloca justamente después de ese gran momento del pacto de Dios con David. ¿Qué va a hacer David ante una situación no solamente de ociosidad voluntaria, después de lo que acabamos de oír, de ver, de cómo su misericordia con Mefiboset, de cómo reaccionó contra los que maltrataron a sus mensajeros? Ahora vamos a ver un momento difícil de David, viniendo de un gran momento, va a tener ahora una gran caída por el ocio. Y eh, manda a buscar a Betsabé. Betsabé, pues él es el rey, ella no se puede resistir. E incluso hay quienes en la historia han querido culpar más a Betsabé que porque se salió a bañar desnuda y que se le insinuaba. No hay ningún indicio en la Biblia que esto haya sucedido así. E incluso no hay ningún momento en que David, cuando habla del tema, le eche la culpa a Betsabé, como sí lo hizo Adán. Vean aquí este elemento. En ningún momento David dice, ella me ocasionó. Dice, yo pequé. David siempre asumió la responsabilidad de lo que sucedió. Nunca culpó a Betsabé. Obviamente, eh, no vemos tampoco a Betsabé gritando, resistiéndose o acusando a David, pero estamos ante una situación de poder y autoridad de un rey poderosísimo en este momento y una mujer esposa de un simple soldado. O sea, la diferencia en cuestión de poder es muchísima como para resistirse. No estoy eximiendo a Betsabé de nada, sino solamente estoy diciendo, la Biblia no menciona ninguna culpabilidad específica sobre ella y asume que fue David el de la iniciativa, el de la realización del pecado. Obviamente todos hablamos del pecado de David y Betsabé porque fue un adulterio, dos personas, pero cuando David asume la culpa tanto en su salmo como en el texto, él habla de su propio pecado. Él asume con toda responsabilidad que él fue el que pecó. Betsabé queda embarazada, David empieza en esta debacle, o sea, se hunde, se hunde, se hunde, y en vez de frenar, va a cometer cada vez más
cosas más graves. Manda a buscar a Urías, que está allá peleando al frente, defendiendo el reino, lo manda a buscar al esposo, hace ahí unas truculencias para que pase la noche Urías con su mujer. Urías no lo hace, sino duerme a la puerta del palacio. Cuando David se entera, dice, pero ¿cómo si tenías la oportunidad? ¿Por qué no fuiste a dormir con tu mujer? David queriendo encubrir su pecado. Y le responde Urias de una manera también increíblemente leal al rey, leal al reino y leal a Dios. Un eteo, un extranjero, un cananeo, porque era de los 7 pueblos cananeos, los eteos, le contesta y le dice, ¿cómo voy yo cuando el arca de Jehová está allá en una tienda y el pueblo está allá peleando? ¿Cómo yo voy a entrar como diciendo, está allá todo en despoblado, en el monte, y yo voy a disfrutar de mi casa y los placeres de mi familia y de mi mujer? No, pero Urias apela al arca y al pueblo, y es pues ahora sí que un golpe fuerte para David, pero no hace reaccionar a David esta actitud leal y valiente de Urias, sino lo convence a que se quede más días y no lo regresa al campo de batalla, y lo emborracha tal cual para que él pueda conseguir lo que busca, que él pase la noche con su mujer y de esa manera encubrir su pecado. Pero incluso en esas condiciones, Urías se queda a dormir ahí y no sucede el segundo plan de David. Ya David, cegado por su pecado, queriendo encubrirlo más y más, manda cartas a Joab, su leal sobrino Joab, capitán del ejército, y le dice, ponme a Urías al frente del ejército. Aquí vemos esta ambivalencia de Joab. El Joab que acaba de decir esforcémonos por nuestro pueblo, recibe la carta, va a funcionar como encubridor y cómplice de David, y mandan a Urías al frente de la batalla. Y le manda un mensajero a David para avisarle que han perdido la batalla, y le dice Joab al mensajero, si el rey te llegara a preguntar o se enojara, tú le vas a responder así, que se acercaron demasiado al muro y es por esto que Urias murió. Y si cuando tú le cuentes esto, el rey te contesta, pero ¿cómo se atreven a acercarse demasiado al muro? O sea, es una mala estrategia. Todo mundo sabe que esa no es una estrategia de guerra, acercarse al muro. ¿Qué acaso no leyeron cuando Abimelech se acercó al muro y una mujer le dejó caer una piedra? O sea, Joab conoce la narración de lo que pasó anteriormente. ¿Qué le está insinuando Joab a David con toda esta narración? ¿Sabes qué tuve que hacer, David? Una estrategia que ningún general haría. Lo puse al frente y lo hice que se acercara al muro, que nunca nadie hubiera hecho eso. Lo hice por ti, David. Cuando David recibe la información, él se queda callado, entiende, no se enoja y solamente acepta la situación. Esperan que pase, Betsabé espera que pase el luto, y entonces ya la manda a traer el palacio. Hasta este momento, David sigue encubriendo el pecado, pasó de ociosidad a adulterio con la vista, a adulterio ya físico, a engaño, mentira, encubrimiento, asesinato intelectual y nuevamente encubrimiento. Una debacle para el que acababa de ser elegido por Dios como el recipiente de su pacto. Y Dios a propósito nos está mostrando esta realidad. Es aquí donde el lector dice, ¿qué va a pasar ahora con esto que parece estar peor que lo que hizo Saúl? ¿Qué va a hacer Dios con lo que ya le prometió? ¿Cambiará Dios de opinión o simplemente eh, le dejará pasar a David todo porque es ungido? Pues eso lo veremos el próximo lunes, primero Dios.